venimos haciendo, como todos los años, una proyección del stock a esta altura del año, ya con datos bastante certeros de algunas variables, como son la faena, la exportación en pie, y está bueno justamente ver qué es lo que puede llegar a pasar en el próximo 30 de junio. Por eso es que analizamos un poco los datos y tiramos números para proyectándonos hacia ese momento del año. Entonces, bueno, en términos generales lo que nosotros estamos viendo es que el stock estaría aumentando un 4% más o menos, en torno de unas 500.000 cabezas. Si bien en algún momento me refería a una cantidad un poco menos, pero ahora ajustando bien los datos, los números son esos, estamos en el torno de unas 500.000 cabezas más. Ojo que ese número va a depender un poco de la cantidad de terneros que yo, como aclaro en un trabajo que va a estar publicado en la página web, depende básicamente de la cantidad de terneros que hay. Porque últimamente, como han habido cambios en lo que tiene que ver en los centores, y los números no me están dando lo que antes me daban en cuanto a la proyección que yo hacía de la cantidad de terneros que se declaran. Han habido algunos cambios, pero en términos generales puede andar ahí esa cantidad de animales o esa variación en el stock que podemos llegar a tener para el próximo 30 de junio. Si nosotros analizamos lo que son las diferentes categorías dentro del stock, lo primero que vamos a ver son las vacas, que es lo que más nos interesa porque son las máquinas de producción. Ahí tenemos, cuando vemos las vacas totales, prácticamente se mantiene constante, que ahí depende cómo se declaren. Se declaran como de invernada o como vacas de cría. Tomando parámetros históricos, digamos, que es lo que yo más o menos tomo, aumentarían un poco las vacas de invernada y las vacas de cría se mantendrían constantes. Reitero que ahí yo lo que consideré, inclusive dentro de esos datos históricos, es un porcentaje un poquito menor de vacas de refugo, teniendo en cuenta de que los productores hoy están entorando mayor cantidad de vientres justamente por los números de la cría como se están dando. Y además viene con un porcentaje un poquito mayor también de vaquillonas que se ingresan al servicio. Con esos datos o con esos parámetros es que me está dando que se mantienen las vacas de cría en torno de 4.250.000 vacas y las vacas de invernada aumentarían un 10%, que pasarían de 400 a 440.000. Reitero que ahí depende de cómo se declaren, capaz que algunas vacas de invernada pasan a la cría. Después, yendo a los novillos, los novillos tenemos, vamos a dividirlo en dos categorías, los de 2 a 3 y los de más de 3, que si nosotros vemos, y era un dato que nosotros veníamos analizando años anteriores, llegaron a un stock mínimo el año pasado del entorno de 900.000 cabezas, cuando eso promedialmente en los últimos 10 años se ubicaba en torno de 1.400.000. O sea, estábamos en niveles mínimos. En esta proyección que yo hago, se mantendría el número en esa misma cantidad. O sea, estaríamos en ese nivel mínimo todavía, que son 900.000 novillos, pero si tenemos en cuenta que de esas dos categorías, se faenan más o menos unas 600.000 cabezas por año, quiere decir que estaría dando para mantener abastecida la industria. Obviamente que estamos en niveles mínimos, pero daría para abastecer. Dentro de eso hay una pequeña variación que está interesante analizar, y es que lo de 2 a 3 ¿no? Subirían con respecto al año pasado y los de más de 3 bajarían un poquito. Es un pequeño detalle y a veces depende de cómo se declaren al momento, ya sea de venta o al momento de hacer la declaración. Pero en términos generales lo grueso es justamente lo que mencionaba, de que esa categoría se va a mantener en niveles bajos que dan para abastecer a la industria, pero se mantienen en niveles bajos. Después los novillos de 1 a 2, esos sí aumentan mucho, 20%, 25% aumentan. A mí me da un 27%, pero en términos generales podemos tomar un 25% de aumento. Eso es consecuencia de que justamente venimos con mejores pariciones,
con menor exportación en pie, con todo ese dato que, bueno, que ahí es donde empuja un poco toda la generación. Lo otro que tenemos para ver son las vaquillonas. Las vaquillonas, recordemos que vienen en un nivel de faena bastante importante. Estamos hablando de niveles de faena del orden de las 300.000 vaquillonas, que si nosotros lo miramos históricamente son valores muy altos. Nunca se dieron esos niveles de faena de vaquillonas a nivel nacional, con un porcentaje inclusive muy importante de esas vaquillonas que se hacen en corrales, que se engordan en corrales. Hay algunos números que giran por ahí del entorno de 100.000 vaquillonas que hay en los corrales. Eso quiere decir que hay una dinámica de engorde y de abastecimiento a la industria y de mercados que la vaquillona lo está cumpliendo. Lo concreto de eso es que a pesar de ese elevado cantidad de vaquillonas que se están faenando, o sea, la cantidad de vaquillonas que hay en el stock se estaría manteniendo, o sea, estaríamos prácticamente igual que el año pasado, o sea que no hay prácticamente ningún efecto en la cantidad de vaquillonas en el stock nacional, a pesar de estar con elevados porcentajes o elevada cantidad de animales que se faenan y además poniéndole que un poquito más de esas vaquillonas se están entorando, o sea que estaríamos en niveles bajos. Y después, por último, tenemos los terneros, que bueno, los terneros a mí la cuenta me da de que este año se estarían declarando en torno de 2.900.000 terneros. Esta cuenta surge de la cantidad de vacas del año pasado. En esta oportunidad le puse un poquito más de diferencia entre lo que se declara como preñado en el taller de Viña y lo que realmente sucede. ¿Por qué es eso? Porque en estos últimos 2 años han habido esas diferencias y justamente por lo que le mencionaba hoy, que hay algunos factores que están haciendo ruido en esos cálculos y por eso fue que le puse esa diferencia. Vamos a ver si con estos cambios se reajusta. Pero eso sería en términos gruesos lo que podemos hablar sobre las variaciones del stock para este 30 de junio.